Limpiaba la mansión en silencio, como lo hacía todos los días, pero en aquel día sofocante no se resistió a la tentación de un baño prohibido. En el instante en que el agua corría por su cuerpo, unos pasos resonaron afuera, y cuando la puerta se abrió, su mundo se detuvo. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El calor de enero en la Ciudad de México estaba insoportable aquella tarde. Mariana se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano mientras pasaba el trapo por el último escalón de la escalera de mármol. Le dolían las rodillas, tenía las manos rojas de tanto tallar y el uniforme gris se le pegaba al cuerpo como una segunda piel empapada. Miró el reloj de pared de la mansión y suspiró. Ya pasaban las 5 de la tarde y llevaba allí desde las 7 de la mañana. La casa era inmensa. 3 pisos de puro lujo y sofisticación, con muebles importados, cuadros que ni se atrevía a tocar sin el máximo cuidado y un jardín que parecía sacado de una revista. Mariana trabajaba allí desde hacía 6 meses cuando consiguió el puesto por una recomendación de su prima. El sueldo era bueno, mejor que cualquier otro que hubiera recibido, pero la rutina era agotadora. Limpiar, ordenar, cocinar, lavar. Todo tenía que estar impecable. El patrón, el señor Eduardo, era un hombre exigente, pero justo. Nunca la había tratado mal, nunca le había gritado. De hecho, apenas hablaba con ella. Vivía encerrado en su despacho o de viaje por negocios. Era como si ella fuera invisible. Ese día, él había viajado a Monterrey por la mañana. Estaría fuera 3 días, le había avisado. Mariana estaba sola en Minetotsim, la casa, y eso le provocaba una mezcla de alivio y soledad. Sin nadie que la supervisara, podía trabajar a su propio ritmo. Pero también significaba que no había compañía, ninguna voz más que la suya resonando por los pasillos vacíos. Después de terminar la limpieza de la planta baja, Mariana subió al segundo piso. La recámara principal era la última habitación que faltaba. Siempre la dejaba para el final porque era la más laboriosa. La suite del señor Eduardo era enorme, con un vestidor más grande que el cuarto donde ella vivía con su mamá y su hermano menor. En Iztapalapa, la cama king size estaba perfectamente tendida, como siempre. Él era un hombre organizado, meticuloso. A veces Mariana se preguntaba cómo sería su vida. ¿Sería feliz? ¿Extrañaría a alguien en esa casona? Sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. No era asunto suyo. Su trabajo era limpiar, no ponerse a filosofar sobre la vida del patrón. Pero cuando entró al baño de la suite, Mariana se detuvo un momento. El lugar era deslumbrante. Mármol blanco por todas partes, una tina de hidromasaje, una regadera con múltiples chorros que parecía de spa. Y estaba tan fresco ahí dentro, gracias al aire acondicionado que el señor Eduardo dejaba encendido todo el tiempo. Mariana sintió una punzada de envidia. Ella apenas tenía una regadera decente en su casa. El agua caliente era un lujo excepcional. Comenzó a limpiar las llaves del agua, puliendo cada detalle hasta que brillaran. El calor afuera parecía aumentar, y aun con el aire acondicionado, sentía que el cuerpo le pedía un descanso. Fue entonces cuando miró la regadera y tuvo un pensamiento prohibido. ¿Y si se daba un baño rápido? ¿Solo para refrescarse? El señor Eduardo estaba lejos, no volvería hasta pasado mañana. Nadie se enteraría. Mariana se mordió el labio indecisa. No estaba bien, lo sabía, pero la tentación era demasiado fuerte. El cuerpo le dolía, la piel le ardía por el calor, y esa regadera parecía estar ahí, invitándola, esperándola. Solo 5 minutos, solo para refrescarse. Cerró la puerta de la recámara con seguro, como si eso pudiera protegerla de que la cacharan en la movida, y volvió al baño. Con manos temblorosas, se quitó el uniforme y entró en la regadera. Cuando el agua fría tocó su piel, Mariana cerró los ojos y suspiró de alivio. Era la sensación más maravillosa que había sentido en meses. El agua corría por su cuerpo, llevándose el agotamiento, el cansancio, la frustración. Por un breve instante,
Se sintió humana de nuevo, no solo una empleada invisible. Se quedó allí unos minutos, dejando que el agua cayera sobre su rostro, sus hombros, su espalda. Tomó un poco del jabón líquido que olía a sándalo y madera y se permitió ese pequeño lujo. Solo un minuto más, pensó, solo un poquito más. Fue entonces cuando escuchó un ruido, una puerta cerrándose, pasos en el pasillo. El corazón de Mariana se le desbocó. Se quedó helada bajo la regadera, con los ojos abiertos de pánico. No podía ser. Él no podía haber vuelto. No ahora. Los pasos se acercaron, y entonces su voz. Eduardo. Estaba en casa. Mariana sintió que las piernas le flaqueaban. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo lo explicaría? Cerró la llave de la regadera rápidamente, tomó la toalla que estaba colgada en la pared y se envolvió en ella con desesperación. El corazón le latía tan fuerte que pensó que él podría escucharlo desde el otro lado de la puerta. Esperó, inmóvil, rezando para que no entrara a la recámara, pero sus plegarias no fueron escuchadas. La puerta de la recámara se abrió, y luego la del baño. Eduardo se detuvo en la puerta, tan sorprendido como ella. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Él vestía traje, con la corbata floja y el portafolio todavía en la mano. El cabello oscuro estaba ligeramente despeinado y había una expresión de cansancio en su rostro. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, la expresión cambió. Confusión, sorpresa y algo más que Mariana no pudo identificar. «Mariana, señorita Mariana, ¿qué está haciendo usted aquí?» Su voz era baja, controlada, pero había una tensión en el aire que era imposible ignorar. Yo lo siento mucho, señor Eduardo. No debí. Yo solo... El calor estaba insoportable y pensé... Tartamudeó Mariana, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. Sé que no tengo excusa. Me voy ahora mismo. Puede descontármelo de mi sueldo, puede despedirme, lo entiendo. Intentó pasar junto a él, pero Eduardo levantó la mano, pidiéndole que se detuviera. No había enojo en su gesto, solo una extraña amabilidad. «Espere», dijo. «No tiene que irse así». Mariana se detuvo, todavía temblando. Se aferraba a la toalla con fuerza, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Eduardo dio un paso atrás, dándole espacio. Desvió la mirada, respetuoso. «Vístase. Después hablamos». Salió del baño y cerró la puerta. Mariana se quedó allí, aturdida. No le había gritado, no la había humillado, no le había exigido que se fuera de inmediato. Aquello era inesperado y aterrador. Con manos temblorosas, se puso el uniforme aún húmedo de sudor y abrió la puerta lentamente. Eduardo estaba sentado en el sillón junto a la ventana, con el rostro vuelto hacia el paisaje de la ciudad. No la miró cuando ella entró. «Siéntese», dijo, señalando el borde de la cama. Mariana obedeció, todavía tensa. Mantuvo las manos entrelazadas en su regazo, esperando lo peor. Eduardo suspiró y finalmente se giró hacia ella. «No voy a despedirla», dijo. «No fue algo que lo justifique». Mariana parpadeó, sorprendida. «No, no». Se pasó la mano por el cabello, como si intentara organizar sus propios pensamientos. «Lo entiendo. Hace calor. Usted trabaja mucho». «Lo sé». Mariana no sabía qué decir. Esperaba enojo, indignación, humillación. Pero no eso, no comprensión. «¿Por qué regresó?», preguntó en voz baja. «Pensé que se quedaría en Monterrey hasta el viernes». «La junta se canceló», respondió él, con un tono de frustración. «Problemas con el contrato, regresé antes». Se quedó en silencio por un momento y luego la miró con una expresión diferente. No era la expresión de un patrón mirando a una empleada. Era algo más humano, más cercano. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Mariana?» «6 meses, señor. Y nunca le he preguntado nada sobre usted, ¿verdad?» Mariana bajó la mirada. «No, señor». Eduardo suspiró de nuevo. «Disculpe, no soy muy bueno para conectar con la gente. El trabajo me consume».
Y después del divorcio, como que me encerré en mí mismo. Pero eso no es excusa. Mariana levantó la vista sorprendida. Se estaba disculpando con ella. Usted no tiene que disculparse. Yo fui la que invadió su espacio. No, dijo él con una firmeza suave. Usted no invadió nada. Es humana. Merece un baño decente. Merece ser tratada con dignidad. Hubo un silencio largo y pesado entre ellos. Mariana sentía que algo cambiaba en el aire, algo que no podía nombrar. Era como si, por primera vez, él realmente la viera. No como la empleada, sino como la mujer que era. Y eso era a la vez aterrador y reconfortante. Eduardo se levantó y caminó hacia la puerta. Descanse un poco. Voy a preparar un café para los dos. Cuando esté lista, baje. ¿Café? ¿Para los dos? Mariana no podía procesar lo que estaba sucediendo. Pero él ya se había ido, dejándola sola en la recámara, con el corazón todavía acelerado y la mente llena de preguntas que no sabía si debía hacer. Se quedó allí unos minutos, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Era ese el mismo hombre que apenas la miraba en los pasillos? ¿El mismo que vivía encerrado en el despacho, distante e inaccesible? ¿O había algo más detrás de esa fachada fría? Mariana bajó las escaleras lentamente, aún insegura. Cuando entró en la cocina, encontró a Eduardo preparando café, con las mangas de la camisa arremangadas y la corbata tirada sobre la barra. Se veía más relajado, más humano, menos patrón, más persona. «Siéntese», dijo señalando la mesa. «Platicamos mientras tomamos café». Y así, entre tazas de café humeante y un silencio que poco a poco se volvía cómodo, Mariana y Eduardo comenzaron a conversar de verdad, sobre la vida, sobre los sueños, sobre las dificultades de cada uno. Él habló de su matrimonio fallido, de la soledad que sentía en esa casa enorme. Ella habló de la lucha para mantener a su familia, del hermano menor al que intentaba mantener lejos de las malas compañías, de la mamá que trabajaba como costurera para completar los gastos. Y en esa tarde de calor insoportable, algo comenzó a cambiar entre ellos, una conexión frágil, delicada, pero real. Algo que ninguno de los dos esperaba y que ambos temían. Porque, ¿qué podrían hacer de ahí? ¿Qué podría florecer entre un empresario y su empleada? Entre dos mundos tan diferentes, tan distantes. Mariana no lo sabía, pero cuando miró a Eduardo y vio la forma en que él la miraba de vuelta, con atención, con respeto, con algo que parecía ser interés genuino, sintió que algo se encendía dentro de ella. Una pequeña llama de esperanza, o tal vez de peligro. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Las semanas que siguieron a aquel encuentro inesperado fueron diferentes a todo lo que Mariana había vivido antes. Eduardo cambió. No radicalmente, no de forma obvia para quien mirara desde fuera, pero para ella, que ahora lo observaba con más atención, los cambios eran evidentes. Empezó a saludarla todas las mañanas cuando bajaba a tomar café. Le preguntaba cómo había dormido. A veces comentaba sobre el clima, sobre las noticias, sobre cualquier cosa que rompiera ese silencio distante que siempre existió entre ellos. Y Mariana, por su parte, también cambió. Se sorprendía a sí misma arreglándose el cabello antes de que él bajara. Le ponía más esmero al desayuno, preparando pan fresco y fruta cortada con cuidado. Y cuando sus miradas se cruzaban, aunque fuera por un segundo, sentía que algo se movía dentro de su pecho. Algo peligroso, algo que intentaba ignorar, pero que crecía cada día. Una noche, unas 3 semanas después del incidente del baño, Eduardo llegó a casa más tarde de lo habitual. Mariana ya estaba terminando de limpiar la cocina cuando él entró, con el traje arrugado y una expresión de agotamiento en el rostro. Arrojó el portafolio en el sofá y suspiró profundamente. «¿Día difícil, señor?», preguntó Mariana sin pensar. Eduardo la miró y sonrió. Una sonrisa cansada pero genuina. Se podría decir que sí, junta tras junta. A veces me pregunto si vale la pena. Mariana se secó las manos en el trapo de cocina y dudó antes de hablar.
Quiere que le prepare algo. Una cena ligera, tal vez. Eduardo la observó durante un largo momento, como si estuviera considerando algo más allá de una simple cena. ¿Sabes qué? Me encantaría. Pero con una condición. ¿Cuál, señor? Deja de decirme, señor. Mi nombre es Eduardo. Mariana sintió que el calor le subía al rostro. Yo no sé si sería apropiado. Por favor, insistió él. Al menos cuando estemos solos. Me hace sentir menos distante. Ella asintió, todavía apenada. Está bien, entonces. Y cena conmigo, añadió él tomándola por sorpresa. No quiero comer solo hoy. Mariana se quedó sin palabras. Cenar con él, en la mesa, como si fueran iguales. Aquello estaba rebasando todos los límites, pero antes de que pudiera negarse, Eduardo ya estaba arrimando una silla para ella. Por favor, insisto, trabajas todo el día aquí. Mereces sentarte y comer como se debe. Y así, por primera vez, Mariana cenó en la mesa con Eduardo. Preparó un risotto sencillo, con algunas verduras que había en el refrigerador, y al principio comieron en silencio. Pero poco a poco, la conversación fue fluyendo. Él habló sobre la presión en el trabajo, sobre los socios que no entendían su visión, sobre la sensación de estar atrapado en una vida que en realidad no había elegido. Ella habló sobre su hermano, Marcelo, que soñaba con ser futbolista, pero que necesitaba estudiar y no podía dejar la escuela. Sobre su mamá, doña Celia, que cosía hasta altas horas de la noche para pagar las cuentas. «Eres una mujer fuerte, Mariana», dijo Eduardo al final de la noche. «Más de lo que imaginas». Ella sonrió, tímida. «Solo hago lo que se tiene que hacer». «No», insistió él, «haces más que eso. Cuidas a tu familia con dedicación, trabajas duro, y aún así logras sonreír. Eso es admirable». Mariana sintió que se le oprimía el pecho. Nadie le había dicho eso nunca. Nadie la había visto de esa forma. «Gracias», susurró. Cuando fue a lavar los platos, Eduardo se ofreció a ayudar. Mariana intentó negarse, pero él ya estaba a su lado secando los platos mientras ella lavaba. Trabajaron en silencio, pero era un silencio cómodo, íntimo. Y cuando sus manos se rozaron al pasarse un plato, ambos se quedaron quietos por un segundo. Sus miradas se encontraron, y en ese momento, Mariana supo que algo estaba cambiando entre ellos, algo que no podría ser ignorado por mucho más tiempo. En los días siguientes, Eduardo comenzó a dejarle pequeños regalos a Mariana, un libro que pensó que le gustaría, una caja de chocolates. Una vez le trajo un collar sencillo de plata y le dijo que lo vio en un aparador y pensó en ella. Mariana intentó rechazarlos, pero él insistió. «Es solo un regalo, de un amigo para una amiga». «Amiga. ¿Sería solo eso?» Mariana no estaba segura, y cuando, una noche, Eduardo la invitó a ver una película con él en la sala, aceptó. Se sentaron en el sofá con una distancia respetuosa entre ellos, pero a lo largo de la película esa distancia fue disminuyendo. Y cuando la película terminó, estaban uno al lado del otro, casi rozándose. «Mariana», dijo Eduardo girándose hacia ella, «necesito decirte algo». Ella tragó saliva. «¿Qué cosa?» «Sé que esto es complicado, sé que hay una diferencia entre nosotros, pero no puedo dejar de pensar en ti. Desde ese día, desde que realmente te vi, no puedo sacarte de mi cabeza». Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Sabía que debía retroceder, que debía poner distancia, pero no podía, porque ella sentía lo mismo. Y eso la asustaba más que nada. «Yo también pienso en ti», admitió con la voz temblorosa. «Pero esto no puede salir bien. Somos de mundos diferentes». «¿Y si eso no me importa?», preguntó Eduardo tomándole la mano. «¿Y si quiero intentarlo?». «La gente va a juzgar. Tu familia va a juzgar». «Que juzguen», dijo él, con una intensidad que sorprendió a Mariana. «He pasado toda mi vida haciendo lo que los demás esperaban de mí. Me casé con la mujer que mi familia eligió. Construí la empresa que mi padre quería. Viví la vida que todos planearon para mí. Y, al final, estaba vacío.
pero contigo me siento vivo de nuevo. Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Tengo miedo, confesó. Yo también, admitió él, pero tal vez vale la pena tener miedo si es por algo real. Se acercó lentamente, dándole tiempo para que se apartara si quería, pero Mariana no se apartó, y cuando los labios de él tocaron los suyos, todo a su alrededor desapareció. Fue un beso suave, cargado de emoción e incertidumbre. Un beso que sellaba algo que ambos sabían que no sería fácil. Cuando se separaron, Mariana estaba temblando. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó. Eduardo le pasó el pulgar por la mejilla, secando una lágrima que se había escapado. «Vamos a descubrirlo juntos». Pero la realidad no tardó en tocar a la puerta. Una semana después, Hugo, el mejor amigo de Eduardo, apareció sin avisar. Mariana estaba en la cocina cuando escuchó su voz en la sala. Hugo era todo lo que Eduardo no era: extrovertido, ruidoso, lleno de bromas y comentarios, y cuando vio a Mariana llevando café a la sala, su expresión cambió. «¿Y esta quién es?», preguntó con una sonrisa maliciosa. «Mariana, trabaja aquí», respondió Eduardo, tenso. Hugo enarcó una ceja. «¿Trabaja aquí? Pues parece que es algo más que eso». Eduardo se levantó encarando a su amigo. «Cuidado con lo que vas a decir, Hugo». Pero Hugo no se intimidó. Se giró hacia Mariana, mirándola de arriba abajo con desdén. «¿Así que así son las cosas ahora? ¿Contratando muchachas bonitas para que te hagan compañía?». Mariana sintió que la humillación le quemaba el rostro. Dejó la charola en la mesa y se dio la vuelta para irse. «Mariana, espera», la llamó Eduardo, pero ella ya estaba saliendo de la sala. Subió al cuarto de servicio donde guardaba sus cosas y se sentó en la cama, tratando de contener las lágrimas. Sabía que esto pasaría, sabía que la gente juzgaría, pero escucharlo aún así dolía. La puerta se abrió y Eduardo entró. Mariana se levantó, limpiándose el rostro rápidamente. «Perdón, no debí reaccionar así, yo solo...». «No», la interrumpió él tomándole las manos. «Tú no tienes que disculparte. Hugo fue un idiota. Y ya se lo dejé claro». Mariana lo miró sorprendida. «¿Qué le dijiste?». «Que no eres mi empleada, que eres mi compañera y que tiene que respetarte». Mariana abrió los ojos de par en par. «¿Le dijiste eso?». «Se lo dije, y se lo diré a cualquiera que lo cuestione. No me importa lo que piensen, Mariana. Me importas tú». Ella se arrojó a sus brazos, llorando. Esta vez, no de tristeza, sino de alivio. Porque por primera vez en su vida, alguien estaba de su lado. Alguien la defendía. Alguien la veía. Pero la declaración de Eduardo a Hugo tuvo consecuencias. A los pocos días, su hermana, Beatriz, apareció en la mansión. Era elegante, fría y claramente molesta. Mariana estaba ordenando la sala cuando entró sin tocar. «Así que tú eres la famosa Mariana», dijo Beatriz con un tono cortante. «La mujer por la que mi hermano está haciendo el ridículo». Mariana se enderezó, tratando de mantener la compostura. «¿Disculpe? No te hagas la inocente. Hugo me lo contó todo. ¿Crees que puedes aprovecharte de la fragilidad de Eduardo? ¿Crees que le puedes dar el braguetazo?». «No me estoy aprovechando de nadie», respondió Mariana, con la voz firme a pesar del nerviosismo. «Ah, claro que no», rió Beatriz, sarcástica. «Una trabajadora doméstica que de repente se vuelve la novia del patrón rico. ¡Qué historia tan original!». Mariana sintió que la rabia le subía. «Amo a Eduardo, y él me ama a mí. Esto no tiene nada que ver con el dinero». «¿Amor?». Beatriz negó con la cabeza. «Querida, el amor no paga las cuentas, y eso lo sabes muy bien. ¿Cuánto quieres para desaparecer de su vida?». Mariana se quedó en shock. «¿Cómo se atreve?». En ese momento Eduardo entró en la sala. Lo había escuchado todo. «Beatriz, sal de mi casa. Ahora». Beatriz se giró hacia él. «Eduardo, te volviste loco. Esta mujer es una oportunista. Esa mujer tiene nombre, y no tienes derecho a venir aquí y faltarle al respeto». Beatriz miró a su hermano incrédula.
¿De verdad estás dispuesto a tirar todo por la borda por ella? Sí, respondió Eduardo sin dudar. Y si no puedes aceptarlo, entonces no tienes que volver aquí. Beatriz salió dando un portazo. Mariana estaba temblando. Eduardo la abrazó. Perdóname, mi familia es complicada. Tal vez tengan razón, susurró Mariana. Tal vez esto es una locura. O tal vez es lo único correcto que he hecho en mi vida, respondió él. Y esa noche, mientras la Ciudad de México brillaba a través de las ventanas de la mansión, Mariana y Eduardo se entregaron el cinto centésimo uno al otro por primera vez. Fue intenso, emocional y selló una unión que ambos sabían sería puesta a prueba muchas veces más. Pero en ese momento nada más importaba. Solo ellos. Solo ese amor improbable que había nacido de un baño prohibido y se había transformado en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. 2 meses pasaron desde que Mariana y Eduardo asumieron públicamente su relación. La vida en la mansión había tomado nuevos rumbos. Mariana ya no era la empleada, era la compañera. Eduardo insistió en que contratara a alguien para ayudar con la limpieza, pero Mariana se resistió. No se sentía cómoda siendo servida, no cuando todavía se veía como esa muchacha de Iztapalapa que limpiaba casas para sobrevivir. Pero poco a poco fue permitiéndose ocupar otros espacios en esa casa. Cenaba en la mesa con Eduardo todos los días, dormía a su lado. Tenía voz en las decisiones. Pero no todo era miel sobre hojuelas. La familia de Eduardo se había alejado por completo. Beatriz no volvió a poner un pie en la casa. La madre, doña Leonor, una señora elegante y tradicional, llamaba a Eduardo de vez en cuando, pero siempre terminaba la conversación con un comentario ácido sobre sus decisiones. Y el padre, que ya era distante, se volvió prácticamente inexistente. Mariana sentía el peso de eso sobre Eduardo. Lo veía tenso, preocupado, incluso cuando intentaba ocultarlo. Y la culpa la consumía. ¿Acaso estaba destruyendo a su familia? ¿Se arrepentiría algún día de haber elegido quedarse con ella? Fue una mañana de marzo, mientras preparaba el café, que Mariana sintió una náusea repentina. Corrió al baño y vomitó. Cuando regresó a la cocina estaba pálida. Eduardo la miró, preocupado. ¿Estás bien?, preguntó, levantándose y acercándose a ella. Creo que fue algo que comí ayer, respondió tratando de disimular. Pero las náuseas volvieron en los días siguientes, y con ellas vino la sospecha. Mariana compró una prueba de farmacia y se la hizo a escondidas, en un momento en que Eduardo estaba en el trabajo. Cuando apareció el resultado, sintió que el mundo le daba vueltas. 2 líneas. Positivo. Estaba embarazada. Mariana se sentó en el suelo del baño, con la prueba en la mano, y lloró. No sabía si era de miedo, de felicidad, de pánico. Tal vez era todo junto. ¿Cómo le diría esto a Eduardo? ¿Cómo reaccionaría? ¿Y su familia? Esto solo empeoraría todo. Escondió la prueba y pasó los siguientes días tratando de encontrar el valor para contárselo, pero el miedo la paralizaba, y Eduardo comenzó a notar que algo andaba mal. Estaba distante, callada, diferente. Una noche la confrontó. «Mariana, ¿qué está pasando? ¿Me estás evitando?» «No te estoy evitando», mintió. «Claro que sí». Le tomó las manos. «Puedes contármelo, sea lo que sea». Mariana sintió que las lágrimas le quemaban. «Estoy embarazada», soltó sin poder contenerse más. Eduardo se quedó inmóvil por un momento. «¿Embarazada?», repitió, como si necesitara confirmar que había entendido. «¿Bien?». Mariana asintió con la voz entrecortada. «Sé que no era el momento. Sé que complica todo. Si quieres que me vaya, lo entiendo». Pero antes de que pudiera continuar, Eduardo la atrajo hacia un abrazo apretado. «¿Que te vayas? ¿Te volviste loca?». Se apartó para mirarla y también había lágrimas en sus ojos. «Mariana, estás esperando un hijo nuestro. Nuestro hijo». «¿No estás enojado?», preguntó incrédula. «¿Enojado?», rió él emocionado. «Estoy feliz, más feliz de lo que he estado en años. Siempre quise ser padre, Mariana. Siempre».
Pero mi matrimonio estaba vacío. Mi exesposa no quería hijos, y pensé que ese sueño había muerto. Pero ahora se está haciendo realidad. Contigo, la mujer que amo. Mariana lloró en sus brazos, esta vez de alivio y felicidad. Él la quería al bebé, quería esa familia. Vamos a hacer esto juntos, prometió. Voy a estar a tu lado en cada paso. Voy a ser el mejor padre que este bebé pueda tener. Y lo cumplió. En los días siguientes, Eduardo se volvió aún más atento. Acompañaba a Mariana a las consultas médicas, compraba libros sobre el embarazo, ya estaba planeando el cuarto del bebé. Y cuando descubrieron que era una niña, lloró de emoción. La llamaremos Sofía, dijo, nombre de sabiduría, porque va a cambiar nuestras vidas de formas que ni siquiera imaginamos. Mariana asintió, encantada con su dedicación, pero no todo era perfecto. La noticia del embarazo llegó a oídos de la familia de Eduardo, y la reacción fue peor de lo que Mariana imaginaba. Doña Leonor organizó una cena. Era una convocatoria, no una invitación. Eduardo intentó negarse, pero su madre fue firme. O iba, o ella iría a su casa. Y Eduardo no quería que humillara a Mariana en su propio hogar. La cena se fijó para un sábado. Mariana pasó todo el día nerviosa. Eligió un vestido sencillo pero elegante. Se recogió el cabello en un chongo. Intentó parecer segura, pero por dentro estaba aterrorizada. La casa de la familia Almeida estaba en una colonia exclusiva de la zona sur. Era una construcción antigua pero imponente. Cuando entraron, la madre de Eduardo los recibió con una expresión fría. Beatriz también estaba allí, junto a su esposo, un hombre tan arrogante como ella. «Siéntense», dijo doña Leonor, señalando la mesa ya puesta. La cena comenzó en un silencio incómodo. Nadie hablaba, salvo por comentarios superficiales sobre la comida. Fue Beatriz quien rompió el silencio. «Y bien, Mariana», comenzó con una sonrisa falsa. «Entiendo que estás esperando un bebé. ¡Qué conveniente!». Mariana sintió que la sangre le hervía, pero se mantuvo en calma. «No fue planeado, pero estamos felices». «Estoy segura de que lo están», respondió Beatriz sarcástica. «Especialmente tú. Debe ser reconfortante saber que ya tienes tu futuro asegurado». «Beatriz, ya basta», intervino Eduardo con voz dura. «No, déjala», dijo Mariana levantando la mano. Se giró hacia Beatriz. «¿Crees que me embaracé a propósito? ¿Que le di el braguetazo? Pues déjame decirte algo. No necesito el dinero de Eduardo. Siempre he salido adelante sola. Siempre he trabajado duro. Y sigo trabajando. La diferencia es que ahora también me aman. Y eso es lo que ustedes no pueden aceptar». «¿Amor?». Doña Leonor soltó una risa amarga. «Querida, eres muy joven para entender lo que es el amor de verdad. Esto que tienes con mi hijo es pasión, y la pasión se acaba». «Entonces, ¿qué sugiere?», preguntó Mariana desafiante. «¿Que me vaya? ¿Que saque al bebé de la vida de Eduardo?». «Tal vez sería lo mejor», comentó Beatriz. Eduardo golpeó la mesa con la mano, levantándose. «Basta», gritó. «Han rebasado todos los límites. Mariana es la mujer que amo, y Sofía es mi hija, mi familia. Si ustedes no pueden aceptarlo, entonces el problema es suyo, no nuestro». Doña Leonor se levantó también. «Eduardo, estás arriesgando tu reputación, tu vida, por una...». «No termines esa frase», la cortó él con voz gélida, «porque si la terminas, te vas a arrepentir». Hubo un silencio tenso. El esposo de Beatriz miraba su plato, avergonzado. Beatriz tenía el rostro rojo de ira, y doña Leonor parecía impactada por la reacción de su hijo. Fue Mariana quien habló con voz firme. «Doña Leonor, entiendo que no me apruebe. Entiendo que usted crea que no soy lo suficientemente buena para su hijo, pero no estoy aquí para pedir su aprobación. Estoy aquí porque Eduardo quiso que viniera, y porque esta niña», se puso la mano en el vientre, «es su nieta, y merece conocer a la familia de su padre. Pero si ustedes no quieren ser parte de su vida, lo entenderemos, y seguiremos adelante». Se levantó, y Eduardo hizo lo mismo.
Salieron de esa casa sin mirar atrás. En el coche, Mariana lloró, no de tristeza, sino de agotamiento emocional. «Perdón», dijo, «no debía haber hablado de esa manera». «Estuviste perfecta», respondió Eduardo tomándole la mano. «Valiente, digna, todo lo que ellos no fueron. Y si nunca lo aceptan, entonces construiremos nuestra propia familia. Tú, yo y Sofía. Y con eso será suficiente». Pero en el fondo, Mariana sabía que Eduardo estaba sufriendo por el distanciamiento de su familia, y eso la lastimaba más que cualquier insulto que pudiera recibir. 2 semanas después, algo inesperado sucedió. Doña Leonor apareció en la mansión. Estaba sola, sin Beatriz, sin su aire de superioridad de siempre. Parecía frágil. «Mariana, ¿puedo hablar contigo?», pidió. Mariana dudó, pero asintió. Se sentaron en la sala. Doña Leonor suspiró profundamente. «Vine a disculparme, por la cena, por las cosas que dije. Yo estaba equivocada». Mariana se sorprendió. «¿Equivocada?». «Sí». La señora mayor se secó los ojos. «Siempre quise lo mejor para Eduardo. Siempre intenté protegerlo. Y cuando se divorció, pensé que había fracasado, pero estaba equivocada. El fracaso fue el matrimonio que su padre y yo le impusimos, no él». Mariana no sabía qué decir. Doña Leonor continuó. «Y cuando tú apareciste, tuve miedo. Miedo de que lo lastimaran de nuevo. Pero vi la forma en que te... Mira, y es diferente. Es real. Nunca miró a su exesposa de esa manera». Le tomó la mano a Mariana. «Tú eres buena para él, y yo me equivoqué al juzgarte. Perdóname». Mariana sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Gracias por decir eso. Me gustaría ser parte de sus vidas, y de la vida de Sofía, si me lo permiten». Mariana asintió. «Claro que sí». Cuando Eduardo llegó a casa y vio a su madre allí, se puso tenso. Pero cuando Mariana le explicó, abrazó a su madre. Y por primera vez en meses, doña Leonor lloró en los brazos de su hijo. La reconciliación fue lenta, pero real. Beatriz todavía se resistía, pero incluso ella comenzó a ceder cuando nació Sofía. Porque es imposible resistirse a un bebé. Y así, entre lágrimas, conflictos y superaciones, la familia improvisada de Mariana y Eduardo comenzó a formarse. No era perfecta, pero era real, y era suya. El embarazo de Mariana fue tranquilo, pero los últimos meses fueron de una expectativa intensa. Eduardo no se apartaba de su lado. Preparó el cuarto de Sofía con todo el cuidado, pintando las paredes de un suave tono rosa y llenando el espacio con peluches y libros infantiles. Le leía a la panza de Mariana todas las noches, historias sobre princesas valientes y aventuras fantásticas. Y Mariana lo observaba, enamorada, sabiendo que sería un padre maravilloso. Doña Leonor también se convirtió en una presencia constante. Ayudaba a Mariana con las compras para la bebé, le daba consejos sobre maternidad y poco a poco construía una relación verdadera con su nuera. Beatriz seguía siendo fría, pero aparecía de vez en cuando, trayendo regalos para la sobrina que estaba por nacer. Fue una noche de junio, mientras veían una película, que Mariana sintió la primera contracción. Apretó la mano de Eduardo respirando hondo. «Creo que ya es hora», dijo. Eduardo entró en pánico. Corrió a buscar la maleta que llevaba semanas lista. Se tropezó con su propia pierna. Se le cayeron las llaves del coche 2 veces. Mariana se reía a pesar del dolor. Ver a ese hombre siempre tan controlado en total desesperación era a la vez divertido y reconfortante. En el hospital, Eduardo no le soltó la mano ni por un segundo. Le secaba el sudor de la frente. Le susurraba palabras de aliento. Lloraba junto a ella con cada contracción. Y cuando Sofía finalmente nació, con un llanto fuerte y saludable, Eduardo cortó el cordón umbilical con las manos temblando de emoción. «Es perfecta», susurró, sosteniendo a su hija por primera vez. «Es nuestro milagro». Mariana lo observaba, agotada pero feliz,
sabiendo que había tomado la decisión correcta. Ese hombre, que un día fue solo su patrón, ahora era el amor de su vida. Y juntos habían creado algo hermoso. Los primeros meses con Sofía fueron intensos. Noches sin dormir, pañales, tomas de leche cada 2 horas. Pero Eduardo estuvo ahí para todo. Cambiaba pañales, arrullaba a Sofía cuando lloraba, se despertaba a mitad de la madrugada para ayudar a Mariana, y los fines de semana, doña Leonor aparecía para darles un respiro a la pareja. Fue en uno de esos fines de semana, cuando Sofía tenía 3 meses, que Eduardo planeó algo especial. Le pidió a su madre que se quedara con la bebé, y le dijo a Mariana que quería mostrarle algo. Intrigada, Mariana subió con él a la suite principal, el mismo lugar donde todo había comenzado. Cuando entró al baño, Mariana abrió los ojos de par en par. El suelo estaba cubierto de pétalos de rosa. Velas aromáticas iluminaban el ambiente, y en el centro una pequeña caja de terciopelo. «Eduardo, ¿qué es esto?», preguntó con la voz entrecortada. Él se arrodilló tomando la caja. «Mariana, todo comenzó aquí, en este baño, ese día que te diste un baño y yo llegué antes, y pensé que sería solo otro día común, pero fue el día que cambió mi vida, porque te vi, de verdad, y desde entonces cada día a tu lado ha sido una bendición». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso. «Mariana, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir una vida conmigo, oficialmente? ¿Para siempre?». Mariana lloró, riendo al mismo tiempo. «Sí, 1000 veces sí». Él le puso el anillo en el dedo y la besó. Fue un momento mágico, cargado de emoción y significado, porque todo había comenzado allí, y ahora todo se estaba sellando allí. La boda se fijó para 2 meses después. Fue una ceremonia íntima, en la capilla de una hacienda en las afueras de la Ciudad de México. Solo familiares cercanos y algunos amigos. Sofía fue la pajecita, llevada por doña Leonor hasta el altar. Beatriz estaba allí, e incluso trajo un regalo. Hugo, el amigo de Eduardo que había sido tan grosero al principio. Se disculpó públicamente con Mariana, y se ofreció a ser el padrino. Cuando Mariana entró en la capilla, con un vestido blanco sencillo pero elegante, Eduardo no pudo contener las lágrimas. Y cuando intercambiaron los anillos, él susurró: «Gracias por enseñarme lo que es el amor de verdad». La fiesta fue animada, llena de música, baile y risas. La mamá de Mariana, doña Celia, lloró todo el tiempo, emocionada de ver a su hija tan feliz. Su hermano, Marcelo, dio un discurso divertido contando anécdotas de la infancia de Mariana que la hicieron sonrojar. Y doña Leonor brindó por la nueva pareja, diciendo que estaba orgullosa de su hijo por haber elegido con el corazón. Parecía que finalmente, después de tanta lucha, Mariana y Eduardo habían encontrado su paz. Pero la vida rara vez es tan sencilla. 3 meses después de la boda, un hombre apareció en la puerta de la mansión. Era alto, con barba de varios días y ropa desgastada. Cuando Mariana abrió la puerta, se quedó helada. «¿Rafael?», susurró incrédula. Era su exnovio, el hombre que había amado años atrás, antes de convertirse en trabajadora doméstica, el hombre que la dejó cuando más lo necesitaba. «Hola, Mariana», dijo él con una sonrisa avergonzada. «¿Cuánto tiempo?». «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, todavía en shock. «Pues, escuché que te casaste, con un tipo rico». Miró la mansión. «Parece que te fue bien». Mariana sintió que la rabia le subía. «¿Tienes el descaro de venir aquí después de años e insinuar que me casé por interés?». «No quise decir eso», suspiró. «Mira, Mariana, me equivoqué contigo. Muy feo. Y quería disculparme. Y tal vez hablar de nosotros». «¿Nosotros? Ya no existe un nosotros, Rafael. Me abandonaste cuando estaba en el peor momento de mi vida. Y ahora que soy feliz, apareces». En ese momento llegó Eduardo. Vio al hombre en la puerta y la expresión de Mariana. «¿Pasa algo?»,
preguntó poniéndose al lado de su esposa. Rafael miró a Eduardo y luego a Mariana. ¿Este es tu esposo? Sí, respondió Mariana entrelazando sus dedos con los de Eduardo. Eduardo, él es Rafael, mi pasado. Eduardo entendió de inmediato. Creo que es mejor que te vayas, le dijo a Rafael, con firmeza, pero sin agresividad. Solo quería hablar con ella, insistió Rafael, y ella ya dejó claro que no quiere, respondió Eduardo. Respétalo. Rafael miró a Mariana una última vez. Cambiaste, Mariana. Sí, cambié, respondió ella. Crecí, aprendí a valorarme, y encontré a alguien que también me valora. Algo que tú nunca hiciste. Rafael bajó la cabeza y se fue. Cuando la puerta se cerró, Mariana sintió que las piernas le flaqueaban. Eduardo la sostuvo. ¿Quién era él?, preguntó amablemente. Alguien a quien quise hace mucho tiempo. Alguien que me lastimó. Mariana miró a Eduardo. Pero ya no importa. Tú eres mi presente y mi futuro. Eduardo la besó. Y voy a hacer todo lo posible para ser digno de eso todos los días. Letín. Aparición de Rafael afectó a Mariana en los días siguientes. No porque todavía sintiera algo por él, sino porque le trajo recuerdos dolorosos. Recordó los días difíciles, la humillación, la soledad, y se dio cuenta de cuánto había crecido desde entonces. Una noche estaba en la terraza con Sofía en brazos, cuando Eduardo se sentó a su lado. ¿Estás bien?, preguntó. Lo estoy. Miró a su hija. Estaba pensando en lo curiosa que es la vida. Hace un año, yo era una trabajadora doméstica invisible, sin futuro, sin esperanza. Y hoy soy esposa, madre, tengo una familia. Todo por un baño. Eduardo rió. Un baño que lo cambió todo. ¿Te arrepientes?, preguntó Mariana girándose hacia él. ¿De haberme elegido? ¿De haberte enfrentado a tu familia? ¿De haber construido esta vida conmigo? Eduardo le tomó el rostro. Nunca, ni por un segundo. Eres lo mejor que me ha pasado. Tú y Sofía. Ustedes son mi mundo. Se besaron mientras Sofía dormía tranquila en los brazos de su madre. Y en ese momento, Mariana supo que había encontrado su lugar en el mundo. No era en la mansión, no era en el lujo, era en los brazos de ese hombre, al lado de esa familia, construyendo una vida basada en el amor, el respeto y la complicidad. Los años pasaron. Sofía creció, se convirtió en una niña inteligente y cariñosa. Beatriz se acercó y se volvió una tía consentidora. Doña Leonor se convirtió en la abuela más dedicada que Sofía podría tener, y Mariana y Eduardo envejecieron juntos, siempre de la mano, siempre uno al lado del otro. Hubo días difíciles, discusiones, momentos de duda, pero el amor siempre prevaleció, porque lo que tenían era real, era profundo, era para siempre, y todo comenzó con un baño, un simple baño, que transformó dos vidas y demostró que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, que las barreras sociales pueden derribarse cuando hay valentía, y que, a veces, los milagros más grandes comienzan con los gestos más pequeños. Mariana nunca más se sintió invisible. Eduardo nunca más se sintió vacío. Y Sofía creció en un hogar lleno de amor, sabiendo que su existencia fue la mayor prueba de que el amor verdadero siempre vence. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Mariana y Eduardo haya tocado su corazón. Si te emocionaste con esta travesía de superación, amor y valentía, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, historias que hablan sobre transformación, familia y la fuerza del amor verdadero. Te esperamos en el próximo episodio, donde una nueva historia te emocionará y te hará reflexionar sobre los caminos inesperados de la vida.